Cuba dice Venezuela. Lo primero, no olvidemos de mencionar lo obvio. Es un momento donde resplandecen las dificultades de enfrentar una larga dictadura, más crimen organizado. Y este es el factor, el elefante en la cristalería, que muchas veces desaparece. Le da un apoyo internacional, transnacional, que no siempre es percibido y que se hace presente en las negociaciones. No hay salida mágica, no hay derrumbe repentino del régimen y se negocia con criterios de la mafia, más bien el padrino que Maquiavelo. En segundo lugar, en esta situación lo más difícil es siempre para la oposición. La literatura en ciencia política refleja esto, también la experiencia que tuvimos en Chile, donde solo se logró derrotar a la dictadura después de 17 años. ¿Qué es lo que aparece en la literatura? Primero, la necesidad de unidad. Segundo, lo mencionado, entender las dificultades. Tercero, la claridad. Tener claro el día siguiente a tener un triunfo o la caída de la dictadura. La necesidad de tender puentes hacia todos los sectores. Y recordemos las veces que ganó Chávez. Entender una frase muy feliz de Bordaberry, que no solo en dictadura hay distintos tipos de temores, sino también lo hay en el periodo de transición, y que el éxito se produce cuando hay una combinación del temor del que sale con el apuro del que entra, y sobre todo los costos personales de tan largo exilio, el desarraigo, la congelación de las directivas partidarias, la burocratización de los cuadros políticos y como consecuencia sufre la renovación de dirigentes. ¿Qué se logró en Chile? Separar aguas entre los partidarios de la democracia y el Partido Comunista, encontrar al partido adecuado y una combinación que le hacía sentido a los chilenos, ya que estaba reflejada en su centro por las dos últimas gobiernos que había tenido en democracia, la democracia cristiana y el Partido Socialista, y sobre todo entender que el país había cambiado y mucho en esos 17 años. ¿Qué se echa de menos en Venezuela de acuerdo a esta literatura? Lo primero, la unidad, el aprendizaje de cómo se defienden los triunfos. Y no hablamos del último año, sino que hablamos de una larga historia que se remonta al menos hacia Enrique Capriles. Neutralizar los apoyos nacionales, pero también los internacionales. ¿Qué pasa con China y Rusia? Y uno observa los hechos que han favorecido a la dictadura, el petróleo, las Fuerzas Armadas, la alianza rusa-china, que no había existido nunca en la historia como alternativa al orden liberal de Estados Unidos, el discurso hacia las Fuerzas Armadas. A ofrecer una amnistía, como también lo demostró el caso de Chile, no es suficiente. Basta firmar los tratados internacionales de derechos humanos para que haga imprescriptible y no aplicable cualquier ley de amnistía. Siempre se puede aprender, y se ha sido lento en reconocerlo, en los fracasos en los diálogos. Saber manejar los vaivenes de Estados Unidos. Y vemos que en el último, supuestamente, el dinero internacional para destinarlo a factores humanitarios es una repetición de algo que se llamó Programa de Petróleo por Alimentos y por Medicina, que ya fracasó con Saddam hace varias décadas. Aprender a manejarse no solo en temas de hechos y narrativas, como ha funcionado últimamente el campo electoral en América Latina, donde una narrativa se ha impuesto a los hechos sobradamente, sino también en términos de sucesos, eventos y escenarios. Y basta ver el cambio que produjo un supuesto diálogo que detrás de eso estaba el tema del petróleo para Estados Unidos. Entender que no hay normalidad si se asume el gobierno cualquiera sea la vía. ¿Qué se hace con la deuda con China y Rusia? ¿Cómo vuelve el país al mercado de capitales? Y este tipo de claridad, ¿qué pasa con las empresas del petróleo? ¿Qué pasa si antes que se produzca el escenario que tan acertadamente describía Beatriz Rangel, el régimen privatiza las empresas públicas y se la entrega a sus amigos?
Y no solo hablo de los oligarcas de Putin, hablo de lo que hizo Pinochet antes de irse del poder, y esas empresas duran hasta el día de hoy. Algunas de ellas se han convertido en muy prósperas transnacionales en manos de sus amigos. ¿Y qué pasa si todo esto tiene el visto bueno de Estados Unidos? Y con esto me acerco al finalizar. Es muy difícil de pensar que lo que hizo Estados Unidos fue una idea de un señor de apellido González y no obedece a un proyecto que, de contar con el visto bueno, esto sería el inicio. Por último, marcar distancia y diferencia en temas de probidad y transparencia, dando ejemplo, por ejemplo, separar agua en los hechos con todo aquel donde exista sospecha de corrupción. Y es una mochila para una alternativa que, como la oposición venezolana, está lejos del poder. Y por último, nunca olvidarse lo que dijo el autor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Aldous Huxley decía que los hechos no dejan de existir aunque se les ignore. Muchas gracias.